Es una bendición poder reunirnos y compartir la palabra, estudiar y meditar sobre ella. Y en Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, en el versículo 3 al 5, leemos lo siguiente. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él lo prosperó. Amén y amén. Y hoy vamos a ver qué pasa en una vida de un hombre, de una mujer, de un joven, cuando decide buscar a Dios de todo corazón, cuando decide caminar en las sendas que Dios ha trazado, en amarlo y vivir para Él. Amado Señor, te damos gracias y permite que en esta hora tu palabra llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones, nos cambie, nos transforme y alcance el propósito para el cual fue enviada. Vivifícanos por medio de esta, llénanos de tu presencia, derrama de tu amor, derrama de tu poder, derrama de tu bendición. Y Señor, permite que cosas grandes y maravillosas sucedan en nuestras vidas en esta hora. En el nombre de Jesús te agradecemos por todo. Amén y amén. Y vamos a mirar la vida del rey Usías y tomaremos algunas lecciones de la verdadera prosperidad. Observaremos, la caída y la restauración de Usías. Observaremos y aprenderemos de la prosperidad como resultado de buscar a Dios. Usías fue un joven monarca desde los 16 años y decidió buscar intensamente a Dios, y a causa de esto fue prosperado. Su búsqueda constante de Dios no solo trajo bendición a su vida, sino al pueblo en general. Pero en medio de la abundancia, Usías cayó en la red del enemigo, y esta trampa fue el orgullo. Su corazón se engrandeció y su caída fue de gran ruina. Hoy estudiaremos cómo la vida y el carácter de Usías, está muy identificado con la vida de lo que está pasando hoy. Nos hace ver la importancia de la humildad y de la sencillez en medio de las bendiciones que da Dios. Y vamos a estudiar en la palabra las consecuencias de caer de la gracia de Dios, pero también veremos cómo nos podemos arrepentir y alcanzar misericordia y ser restaurados. Y pido al Espíritu Santo que hoy sea esta una oportunidad para examinar nuestros principios, para examinar nuestros propios corazones y aprender lecciones del pasado y vivir la transformación que solo Dios puede entregarnos. Y Segunda de Crónicas 26:5 dice algo clave para esta enseñanza. Y persistió en buscar a Dios en los tiempos de Zacarías. Y en todo el capítulo vemos unas acciones constantes de parte de este joven rey. Persistió. Y es que Usías estuvo buscando al Señor, se esforzó. Y es que a pesar que Israel era un pueblo, que era el pueblo de Dios, este pueblo adoraba a otros falsos dioses. Y en esos tiempos de ruina espiritual se nos presenta a Usías con este verbo de acción que dice persistió. Persistió en buscar al Señor. Y en medio de las crisis, este joven se levanta como un estandarte y persiste en buscar a Jehová. Buscó guías, o sea, un mentor espiritual que le ayudaran en esta búsqueda, en este acercarse al Señor. Buscó gente más espiritual que él. Y dice la Escritura que Usías se apoyó en Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y pregunto, ¿de quién te estás rodeando? La palabra nos advierte que no debemos permitir que seamos llevados por el mal camino, ni seamos rodeados de personas que se hayan constituido abiertamente enemigos de Dios. En el Salmo
capítulo 1, versículo 1, leemos: no andes en consejo de malos, ni andes por camino de pecadores, ni te sientes en silla de escarnecedores, ni con nadie que esté en contra del Señor. Entonces, qué importante detenernos y meditar quiénes son nuestros amigos íntimos. ¿Quiénes son las personas a las que le abrimos el corazón, a las que les contamos nuestras cosas más guardadas? ¿Quiénes son esas personas? Porque de esto dependerá el camino y la senda que vayamos a tomar. Entonces, esta parte inicial de este joven rey lo llevó a la grandeza, porque se rodeó de personas espirituales, de personas que amaban y buscaban a Dios de todo corazón. Entonces, David dijo en el Salmo 101, en el versículo 6, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Este joven no solo buscó del Señor, sino que se apartó de aquellos que no agradaban a Dios. Y oiga bien esto, iglesia, la decisión de buscar al Señor de parte de Uzías trajeron grandes consecuencias de bendición a su vida y a su pueblo. Dios paga bien a aquellos que le buscan. Él honra a los que le honran. La Biblia dice en el versículo 5, y en esos días en que buscó a Jehová, Él lo prosperó. Así que vale la pena buscar a Dios, vale la pena acercarnos a Dios, vale la pena conocer a Dios y vale la pena caminar como Dios dice que lo hagamos. Y esta prosperidad no solo fue espiritual, sino en todas las cosas. Así como dice Juan en su carta, en el capítulo 3, en el versículo 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y es que el propósito de buscar al Señor con todo el corazón y con toda su alma es alcanzar la bendición y el favor de Dios. Ahora, me encanta esto, porque la primera bendición que alcanzó fue la prosperidad espiritual. Y esta bendición espiritual le trajo gran abundancia en todas las áreas. En el capítulo 26, en el versículo 10 al 15, observamos todo lo que Dios le concedió a este varón. Observe, Dios le dio gran poder militar, le dio sabiduría, le dio abundancia extrema en los negocios de la ganadería. Tuvo fuentes de agua y le permitió desarrollar máquinas. O sea, tuvo acceso a la tecnología de la época. En otras palabras, Dios le dio una bendición integral y todo lo que emprendía, Dios lo prosperaba. Esto es la verdadera prosperidad, reservada para los que buscan a Dios. ¿Y qué importante es esto? Cuando decidimos buscar a Dios, cuando decidimos meternos con Dios, cuando decidimos tomarnos a Dios en serio y aplicar en nuestras vidas todo lo que Él demanda, entonces suceden cosas sorprendentes, suceden cosas fuera de serie. Y ese es el llamado y esa es la enseñanza que hasta aquí vamos acumulando y aprendiendo. Así que le ruego que no tome más a Dios en burla. No lo tome una semana y la otra semana lo suelta. Camine con Él, viva para Él, haga lo que Él demanda. Rodéese de personas que amen a Dios y ojalá que lo amen en un nivel superior, que lo conozcan en un nivel superior en el cual usted se encuentra. ¿Para qué? Para que le enseñen más, para que lo inspiren, para que lo motiven, para que lo inciten a subir, a ascender y a crecer en el conocimiento de Dios. De eso se trata la vida en Cristo. Mateo 6:33 dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y cuál es el problema de la iglesia hoy? Queremos el favor de Dios ya. Queremos que Dios nos entregue las cosas que necesitamos ya. Recuerde que estamos viviendo la generación de la inmediatez, donde tenemos acceso a conseguir todo ya. Podemos comprar algo ya, podemos adquirir algo ya, podemos conocer algo ya, podemos tener entrada a algo ya. Y ese es el reto con el que vive la generación de estos tiempos. Pero Dios no lo dice así. Dios nos llama a que primeramente busquemos el reino de Dios, que tengamos un crecimiento, una revelación espiritual, un entendimiento de la palabra y que cuando lo alcancemos y lo logremos, entonces dice, estas demás cosas por las cuales el mundo tiene gran afán, yo haré que vengan sobre sus vidas. Qué interesante
y qué maravilloso es esto. Entonces, estamos viviendo un tiempo de crisis material, un tiempo de crisis de alimentos, de trabajo, donde vemos una economía estancada y en todas las áreas en declive. Y también hay crisis espiritual y hay crisis de valores. Y como en los tiempos de Usías, hoy también hay muchos dioses. El dios dinero, que está enmarcado en la avaricia, en el deseo de acumular, de retener y de obtener lo último que la generación y el mercado y la sociedad y el comercio ofrecen. Y lo que ha dejado el materialismo eh, eh, tiene que ver mucho con cosas que están destruyendo ya la sociedad. Entonces vemos una sociedad sin valores, una sociedad que está sumergida en los vicios, como juegos de azar, apuestas, licor, drogas, etc. Y el Dios del ocio, que está buscándose la necesidad de no tener que trabajar. Y hoy ese es el afán de muchos, llegar a los 30, a los 35 con la economía resuelta, al punto que tengo mis negocios, mi emprendimiento y que yo solamente lo que necesito es recibir reportes y recoger dinero a montones. Esa es la realización de las personas en este tiempo. Y al igual que Usías, hoy enfrentamos una vida de decadencia espiritual, una vida en decadencia de valores. Pero a pesar de todo esto, yo creo en el nombre de Jesús que también se puede levantar una generación de jóvenes y de hombres temerosos de Dios como Usías, que van a buscar al Señor y van a buscar mentores que los guíen a vivir una vida y una vida santa para el Señor. ¿Y qué hace Dios en medio de una generación que lo busca de todo corazón? Sencillamente mostrará su mano de poder, traerá bendición a favor de estas vidas, como lo hizo en Egipto cuando el pueblo estaba cautivo. Dios hizo diferencia entre los egipcios y su pueblo, entre los que conocían a Dios y quienes no lo conocían. Pues mientras en el campamento de los israelitas había luz, había paz, había gozo, en Egipto había tinieblas, había dolor y angustia. Pues mientras el ángel de la muerte visitaba a los egipcios, en Israel pasó de largo y allí nada malo pasó. Y eso es lo que tiene que hacer notar a la iglesia hoy. Pero desafortunadamente son tiempos donde la iglesia busca parecerse al mundo. Son tiempos de la famosa o el famoso movimiento de la inclusión, donde la iglesia tiene las puertas totalmente abiertas de par en par para que el pecado campee sin problema alguno dentro de la iglesia. Y entonces, cuando miramos la iglesia de hoy, desafortunadamente, no marca la diferencia. No hay diferencia alguna. La iglesia tiene una visión muy parecida al mundo, en aras, en el nombre de Jesús, de ganarse al mundo. La iglesia se comporta como el mundo, toma los ademanes, las costumbres, las conductas del mundo y sencillamente con la excusa de que es la forma de abrir las puertas para que el mundo entre y conozca al Señor. Y es cierto, pueden conocerlo de oídas, pueden saber de Él. Y en un momento dado, por conveniencia, pueden saber orar en el nombre de Jesús y pueden invocar su nombre. Pero que haya una búsqueda intensa, una decisión determinada de conocer a Dios, de apartarse de un mundo de pecado y de vivir para Dios, eso no pasa. Iglesia, Dios lo promete en su palabra, que el que le es fiel, el que le busque y le honra, Dios lo prosperará en todas las cosas. Y esto no es una doctrina de prosperidad de charlatanes. No estoy hablando que Dios vende sus favores. Estoy hablando de que aquellas personas que preparan su corazón para el Señor, que se apartan del pecado y que viven una vida de fidelidad, una vida de entrega y una vida de servicio a Dios, entonces Dios ha prometido que los prosperará. Josué capítulo 1, versículo 8 nos enseña lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Iglesia, si ustedes hacen lo que Dios demanda y les sirves con fidelidad y Él entonces a cambio de esto promete que le prosperará y que
le bendecirá y no olvides esto. Nunca la prosperidad del Señor viene cuando una persona se aparta del Señor. La prosperidad viene cuando una persona viene de todo corazón y rinde su vida al Señor. Recuerden, un hombre puede ser muy rico y puede ser exitoso materialmente, pero puede ser un miserable y amargado en las demás áreas de su vida. Puede ser famoso y puede ser admirado, pero se sentirá solo y vacío. Recuerde, la iglesia que decía, soy rico, me he enriquecido, pero el Señor le dijo, tú eres en realidad un pobre, un miserable, un ciego y desnudo. ¿Sabes por qué? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Esa iglesia estaba llena de oro, pero Jesús estaba afuera. Y de eso no se trata la prosperidad y la bendición que viene de Dios. Se trata de que usted vive en el Señor, que usted vive para Dios, que el Señor mora en usted, que la palabra de Dios vive en usted y que usted vive para agradar a Dios. Cuando esto acontece, cuando esto pasa, cuando esto se da, entonces se marca la diferencia. Y esto es lo que Dios espera en cada uno de sus hijos. Esa iglesia estaba, entonces les contaba que estaba llena de fama, pero Jesús estaba afuera. Era una iglesia llena de prestigio, llena de recursos, pero Jesús estaba afuera. Qué triste y qué complicado es llevar la vida así. Podemos tenerlo todo. Y esta es una de las tareas que más ha hecho Satanás para estos tiempos. La gente se ha dejado opacar por el materialismo. Entonces la gente piensa, si yo tengo un buen trabajo, si tengo buenos recursos, si tengo posición social, posición económica, si soy una persona honrada, respetada y admirada, tengo fama, tengo reconocimiento, entonces en realidad Dios está conmigo. Y entonces la gente se siente en todo el derecho de vivir y hacer lo que quiere. Y como las cosas, entre comillas, siguen andando bien en el plano material, entonces lo muestran como su carta de presentación. Miren, si yo estuviera mal, Dios no me daría todo esto. Y recuerde que Satanás también bendice. Y recuerde que la peor desgracia para un ser humano es que Dios lo deje y que viva su camino, que ande por las sendas que Él ha decidido y que haga las cosas como a Él mejor le parezca. Lo peor que le puede pasar a la iglesia es conocer a Dios, degustar de la salvación, degustar de todas las cosas preciosas que vienen de Él y de un momento a otro abandonarlo todo y seguir haciendo nuestro recorrido para esta vida como mejor nos parezca. Eso es lo peor que nos puede pasar. Recuerda cuando Israel pecó contra Dios y menoscabó la autoridad de Moisés. Dios le dijo a Moisés para que eligiera ese pueblo, mi ángel irá con ellos, pero yo no estaré ahí. Y veíamos cómo muchas iglesias, muchas vidas se mueven con la unción de un ángel. Son soportados, son sostenidos por alguna promesa o porque se invoca el nombre de Dios. Y recuerde que Dios actúa por amor a su nombre, pero ni tienen comunión con Dios, ni tienen el boleto de la salvación vigente en sus vidas, ni tienen la presencia de Dios, ni tienen una vida fructífera agradando a Dios. No se mueven por el Espíritu de Dios. No hacen lo que Dios demanda en cada uno de ellos. Y esto es lo peor que le puede pasar. Entonces, no hay prosperidad para el impío. Para el impío no hay verdadera bendición, no hay paz y gozo para un rico que tenga mucho dinero, pero que no tenga a Cristo en su corazón. Iglesia, la bendición y prosperidad de Dios da a sus hijos cosas muy diferentes a lo que el mundo da. La prosperidad de Dios que empieza primero dentro del ser. Es una prosperidad que trae paz, que trae gozo, esperanza y seguridad de salvación. La prosperidad que viene cuando una persona se aparta del pecado. Esa prosperidad que aflora cuando una persona saca todo odio, resentimiento, amargura y ya su espíritu es libre y es sano. Este es el principio de una verdadera prosperidad que Dios da a quien le busca. Y a partir de ese momento vienen las demás
bendiciones hasta formar por completo una prosperidad integral. Iglesia, atesora esto: no hay prosperidad y no hay verdadera bendición si Dios no está en el corazón de una persona. Como el rico insensato, puedes tenerlo todo materialmente hablando, pero si Cristo no está en ti, en realidad no tienes nada. El todo sin Cristo es igual a nada. Entonces, lo primero que alcanzó Usías cuando persistió en buscar a Dios fue darle su prosperidad espiritual. Y en segundo lugar, vemos que Usías fue empoderado cuando fue prosperado. Y es que una persona, y esto es importante, puede llegar a la cima, obtener fama, riqueza, poder, honra, pero fácilmente ser olvidado. Una persona puede alcanzar muchas riquezas, pero en un momento perderlo todo. En el 26:15 fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Y esta es una promesa de Dios para cada persona que persiste en buscarlo. Entonces, buscas a Dios, Él te bendice y Él te empodera para que tú tengas la sabiduría de Dios, para administrar esta bendición y que permanezca en ella. Entonces, no solamente se trata de subir, no solamente se trata de alcanzarla, sino se trata de sostenerla. Y ese es el problema que pasa hoy con muchos en la iglesia. Dios los bendice, Dios los prospera, les abre puertas, los engrandece, los pone en la cima, se olvidan de Dios y caen. Cuando una bendición viene de Dios, cuando una riqueza, cuando una prosperidad y una prosperidad abundante viene de Dios, dice que esa riqueza no añade tristeza, no añade dolor. Al contrario, viene acompañada de la sabiduría, de la inteligencia y de la capacidad para poderla administrar. Para que esa riqueza, para que esa abundancia y esa prosperidad no nos aparte del Señor, no nos saque del camino. De eso se trata realmente lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Así que no te olvides, Dios no solamente te abre las puertas, Dios no solamente sana tu corazón, Dios no solamente prospera tu vida materialmente hablando, sino que también en segundo lugar, Dios te da la capacidad de administrar. Te vuelve un gran mayordomo, un hombre con todo el conocimiento, la revelación y el entendimiento de Dios para poder administrar y poder sostener todo aquello que Dios le ha dado con el propósito de bendecirle, de exhibirlo, de mostrarlo y usarlo para su gloria. Y es que esta es una promesa de Dios para cada persona que persiste en buscarlo. Entonces, buscas a Dios, Él te bendice y Él te empodera para que tú tengas la sabiduría de Dios para administrar esta bendición y para hacer que permanezca en tus manos. Entonces serás como ese hombre plantado, ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmos capítulo 1, versículo 3. Iglesia, esta es la diferencia dada por Dios y una bendición que una persona en su capacidad y en sus fuerzas puede conseguir. Es esta la que tenemos que buscar. Es detrás de esta la que tenemos que ir. Leemos en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dios quiere hacer en cada uno de nosotros cosas cada día más gloriosas y más poderosas de lo que Él ya nos ha mostrado. ¿Y qué pide Él? Que nuestro corazón, que nuestras vidas se aparten del pecado. Él pide que todo lo de cada uno de nosotros sea entregado a Él para utilizarlo para su gloria y para su honra. Jesús dijo en San Juan capítulo 14 versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Yo creo que Dios quiere levantar hombres bendecidos, prósperos, familias victoriosas, ministerios fructíferos, pastores que prediquen con poder y con la verdad, que sean luz en medio de las tinieblas y que marquen por sobre todo la diferencia con el mundo. No estamos para
parecernos al mundo. No estamos para ser como el mundo. No estamos para actuar como el mundo. Dios no nos ha llamado para eso. Dios quiere que de verdad seamos verdaderos baluartes, verdaderos instrumentos de honra en sus manos, para que el mundo, a través nuestro, a través de nuestra conducta, a través de nuestro andar, conozcan, óigame bien, se les manifieste Dios y sean inspirados a seguirlo. Pero cuando llegamos a cierta posición social, económica, financiera, a cierto nivel de fama y empezamos a comportarnos y actuar como el mundo, entonces no estamos marcando la diferencia. Entonces ellos no van a querer parecerse a nosotros porque nosotros nos parecemos antes a ellos. E incluso hasta algunos se burlarán, algunos vituperarán el Evangelio, algunos se reirán, algunos señalarán, ¿y qué es esto? Pero ellos hacen lo mismo que nosotros. Y entonces tal vez en son de burla, no, pero así sí es bueno, así sí es delicioso ir a la iglesia. Entonces vámonos para la iglesia. Una vez tuve la oportunidad, me montaba en un transporte de servicio público y iba por una ruta que iba a una iglesia que tenía su culto un sábado por la tarde con muchos jóvenes. E iban muchos muchachos y entre esos oí la conversación de un par y decía, vámonos para la iglesia, estemos allá porque allá hay mujeres muy bonitas y allí podemos hacer un buen levante. Bueno, esas no fueron las palabras o los términos que usaron, fueron un poco más soeces, pero mire lo que está motivando a mucha gente. Entonces, vemos a la gente venir, vemos o oímos una algarabía, oímos gritos, o vemos brincos y saltos y creemos que eso es unción y creemos que ahí está Dios. Pero como cuando se le mide el aceite a un motor de un carro y su nivel está bajo, eso está pasando hoy en día. Tenemos un mar de gente, pero cuando se le mide su estado y su condición espiritual es casi nula. No hay absolutamente nada. No está pasando nada en sus vidas. Que Dios nos guarde y que Dios nos permita ser fieles a Él en todo momento. Cuando Dios bendice a un hijo suyo y éste permanece en fidelidad, éste permanece en santidad y junto a la fuente, entonces será como árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas. Y aunque venga el intenso verano o aunque venga el invierno a nuestras vidas, nos dará igual, pues nuestra bendición viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dependemos de la economía de la nación, ni de estrategia humana. Viene solo todo lo que tenemos y todo lo que esperamos de la mano del Señor. Iglesia, en los días en que Usías persistió en buscar a Dios, fue fiel en buscar al Señor, no solo lo bendijo, sino lo empoderó para mantenerse en la bendición. Y esta palabra es para aquellos que están pasando tiempos de crisis, pero que en medio de todo se han mantenido. Y aunque esto que ha venido no es por causa del pecado, pues el camino de un hijo de Dios a veces está trazado sobre trechos de miseria, de ruina, de dolor, de pérdida. Sí, iglesia, recuérdalo, Dios permitirá pruebas en nuestras vidas. La palabra dice que aunque en la noche lleguen tiempos de soledad y llanto en la mañana, veremos tiempos de bendición. Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento o que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y la palabra también enseña que aquel que lleva fruto será limpiado para que lleve aún más fruto. El Señor quiere llevar a su pueblo de poder en poder, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Así que no importa lo que venga, no importa por lo que tengas que pasar. Si no es cosas por causa del pecado, no hay problema. Tenemos, o Dios tiene todo el derecho de probarnos. Dios tiene todo el derecho de pasarnos por procesos. Recuerde que la palabra de Dios enseña, no seas, le llevaré al desierto y libraré su corazón. Dios va a permitir momentos difíciles en la vida de sus hijos para enseñarlo, para instruirlo, para pulirlo, para perfeccionarlo. Pero cuando somos perseguidos,
cuando somos menoscabados, cuando somos criticados, señalados y menospreciados a causa del nombre del Señor, podemos decir que todo está bien. Pero cuando es a causa del pecado, y por más de que Dios nos llame y nos reconviene y no nos apartamos, entonces tenemos que asumir las consecuencias. Dios honra a los que le honran. Dios ama a los que le obedecen. Dios ama a los que le buscan de todo corazón. Y en tercer lugar, miremos la caída de Uzías. Fue a causa de un gran pecado, su orgullo. Y segunda de Crónicas, en el capítulo 26, donde estamos estudiando el versículo 16, nos dice lo siguiente: y mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y aquí esta escritura nos muestra un peligro para todos los que son bendecidos, pues esto no solo le pasó a Uzías, también le pasó a Nabucodonosor. Y es que muchos en medio de la abundancia se olvidan de Dios. Esto también le ocurrió a Luzbel, y en medio de su esplendor, de su grandeza, de su prosperidad, dijo: subiré a lo alto y seré adorado como Dios, y finalmente cayó. Y es que esto le puede ocurrir a cualquiera. Pablo advierte que el que esté firme, mire que no caiga. Iglesia, que nunca se te olvide de dónde te sacó Dios. Dios nos sacó del pecado, Dios nos sacó de la ruina, de la miseria, de la derrota, de la soledad, de la amargura y de su desesperanza. ¿Quién eras antes de conocer a Dios? No éramos nada y no valíamos nada a los ojos de Dios. Iglesia, si hoy Dios te ha bendecido o te va a bendecir, que nunca se te olvide que la bendición viene del Señor, que no fue tu intelecto, ni tu capacidad, ni tu diligencia, no, fue el Señor. No olvides dónde estabas y dónde te ha puesto el Señor. David dijo: me sacó del pozo turbulento, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre una roca y enderezó mis pasos. Salmo 42. Y por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios, pues él en su grandeza como rey, él reconocía que si algo tenía era porque Dios se lo había dado. Y así como se lo declaró a la hija de Saúl, a Mical: fue Dios el que me sacó de detrás de las ovejas. Fue Dios el que me eligió cuando era un inútil e ignorado. Fue Dios el que hizo de mí lo que nadie creía que podía llegar a ser. Que nunca se nos olvide que un día nos encontrábamos solos, heridos, derrotados, enfermos, endeudados, y por su misericordia Dios nos sacó de allí y nos puso un nombre nuevo y nos dijo: mío eres tú. Ese fue el gran error de todos los que cayeron, que en medio de la abundancia, en medio de la bendición, se olvidaron quién les había dado esa bendición. Y leemos en Santiago capítulo 4 versículo 6, pero Él da mayor gracia, y por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén y amén. Ahora, reciba esto: la única manera de retener las bendiciones que Dios nos ha entregado es permanecer humilde. Es decirle: Señor, no permita que mi corazón se enaltezca. No permitas que el orgullo controle mi vida. Iglesia, ríndase a Dios. Rodéese de amigos como lo fue Pablo para Timoteo. Un buen amigo siempre te dirá la verdad. Te exhorta si estás mal. No aplaude tus malas conductas. En Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14, Pablo reprende a Pedro. Y es que a Pedro se le había olvidado de lo que él tenía que hacer como ministro. Pedro se estaba olvidando de la gracia que Cristo le había dado. Pedro se apartó de los gentiles por temor que los judíos lo miraran con desprecio. Entonces Pablo lo resistió cara a cara y le dijo: ¿por qué haces esto, Pedro? ¿Por qué vives como un hipócrita? Necesitamos rodearnos de personas que sean fieles con nosotros. Y
en esa fidelidad y en ese amor no aplauden nuestras locuras. Y necesitamos personas que nos digan en todo tiempo, óigame bien, las cosas como son. No que nos digan que todo está bien cuando no lo está. Necesitamos a nuestro alrededor que nos tengan el amor suficiente y que tengan el temple para decirnos, cuidado, te estás saliendo del camino. Se necesitan predicadores que hablen a la iglesia con la verdad, que alerten a la iglesia cuando está en tinieblas. Óigame bien, cuando no están cumpliendo su propósito de ser luz para el mundo, cuando son atraídos por por las modas, por las culturas, por las vanidades y entran en el pecado y el mundo se apodera de la iglesia. Necesitamos hombres y mujeres de Dios que digan la verdad. Y estas personas son las que se volverán, óyeme bien, como un escudo alrededor nuestro. Son ese estandarte. Son esos hombres y mujeres de Dios para los cuales debemos estar rodeados. Desafortunadamente, al hijo de Salomón le pasó todo lo contrario. Se apartó del consejo de los ancianos, de los mayores, y se rodeó de gente joven, inexperta, necia y cargada de vanidades y glotonerías. Y pidió consejos a estos, y estos le dieron un mal consejo. Eso no puede pasar. No es amigo el que te dice en todo momento todo está bien. No es amigo aquel que te respalda en todo y aprueba todo. Y esto es lo que puede hacer que caigamos de la gracia de Dios. Entonces se necesitan hombres y mujeres de Dios, se necesitan predicadores fieles que nos digan, ten cuidado porque puedes caer. Y la causa de la caída de Usías fue su orgullo. Él creyó que podía entrar al templo del Señor y ofrecer incienso. Esa era una tarea solo para los sacerdotes. Él tenía tanto orgullo en su corazón que se creía más apto y más santo que a los sacerdotes y pecó cuando él estaba ofreciendo incienso en el altar del Señor. Dice la palabra que le brotó lepra en su frente. ¿Sabes? Cuando Dios permite tiempos de crisis y hasta muerte en tu vida, Él permitirá que la llaga comience en la misma frente. Es decir, Él permitirá que la caída sea pública. Él lo permite para que tú te puedas percatar y busques, óigame bien, la misericordia de Dios y te arrepientas. Pues muchos de los hombres de Dios que parece que nunca cometen falta, hoy es posible que estén en el infierno, pues no tuvieron un arrepentimiento público. Y el versículo 19 al 21 dice, y Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Vino enfermedad a su cuerpo. La lepra no solo era una enfermedad física, sino también era prototipo del pecado. Y a causa de su lepra nunca más pudo entrar a la presencia del Señor. Nunca más pudo entrar al templo de Jehová. Perdió su comunión con el Señor. El orgullo puede destruir hasta el más fuerte encumbrado. Y hay muchos que tienen bajo control muchos pecados, pero el orgullo no. Y habitó en una casa apartada como leproso y no solo perdió su comunión con Dios, sino también con su familia. Iglesia, debes correr por el galardón, correr para ganarlo, correr por esa corona y alcanzarla. Alcanzar esa corona, pero debes estar atento a no ser eliminado. Y fue excluido de la casa del rey y gobernando al pueblo ya no fue su tarea. Usías perdió su reinado. Hay muchos que del pueblo de Dios que caminaron, que estuvieron y sirvieron al Señor, que predicaron, que ganaron almas para el Señor y hoy están en el mundo. Hermano, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Termino con esto en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La historia de Usías nos muestra un hombre que abrazó la gloria, pero al mismo tiempo la ruina. Un hombre que buscó a Dios y después lo dejó. Esta historia nos muestra el poder y lo que el Espíritu Santo puede hacer en una vida, pero también nos muestra las terribles consecuencias de pecar contra Dios. Y esta historia puede pasarle a cualquiera,
Iglesia, repito esto, no juegue con la gracia. Si alguien se aparta del pecado y busca a Dios y persiste en esta búsqueda, entonces Dios lo prosperará y vencerá toda dificultad. Pero la otra cara nos muestra que a los que Dios ha bendecido y les ha dado mucho, entre esos dones, talentos, riquezas, familia, prosperidad, abundancia, pero te apartas del Señor, dejas de servir a Dios, entonces en un momento Dios puede acabar con todo lo que tienes, te quitará todo. Iglesia, tal vez a muchos no les agrade esto, pero hay una verdad escrita en la Biblia. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado, y no importa lo que hayas hecho para el Señor o cuánto has dado para su obra. Si insistes en pecar, las consecuencias terribles te alcanzarán. Hermano, deténgase. Es tiempo de gracia y de reconciliación. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hay un nuevo comienzo en el Señor si vienes arrepentido y lo busques de todo corazón. Al principio, Usías insistió y buscó al Señor y lo bendijo Dios y lo prosperó. Pero cuando estaba encumbrado, cuando lo tenía todo y lo había alcanzado todo, el pecado del orgullo, el anzuelo del orgullo vino a su vida y lo destruyó. Que Dios nos guarde. Recuerde, si buscamos a Dios en primer lugar, Él nos bendecirá. En segundo lugar, Dios entonces, si seguimos en esa búsqueda y en ese camino, Él nos empoderará, nos llenará de su Santo Espíritu y nos dará la capacidad para administrar y para obtener y para sostener, todo lo que hasta ahí nos has dado, nos ha entregado. Pero viene un tercer punto. Si decidimos darle la espalda a Dios, si decidimos dejar que el orgullo, que la vanidad de este mundo nos alcance y abrazamos y acariciamos este mundo, entonces todo lo que hemos recibido de parte de Dios se vendrá al piso. Y lo más terrible es haber conocido la gloria de Dios, haber caminado, haber degustado y haber disfrutado todo lo que Dios nos da y perderlo todo por un capricho, por una necedad o sencillamente por rebeldía. Soberano Señor, te damos gracias porque necesitamos en estos tiempos de tanta oscuridad, de tanta permisividad, de tanta apostasía, Señor, que se levante una generación que de verdad te ame, que de verdad te busca, que de verdad te reconozca en todos sus caminos y que de verdad tenga la humildad, la sencillez, que tenga el deseo de caminar y vivir para Dios. Entonces, Dios, Señor, traerá de tu paz, de tu gozo, de tu bendición, de tu abundancia y nos sorprenderás en todo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque sé que hay un pueblo entendido, un pueblo santo, que buscará intensamente al Señor. En segundo lugar, será empoderado. Y en tercer lugar, caminarán en humildad y en sencillez, para así contrarrestar todo ataque y toda trampa del enemigo para hacernos caer en el orgullo, en la sobradez, en la grandeza, en la autosuficiencia y no empezar a caminar en nuestra propia capacidad, en nuestras propias fuerzas. En el nombre de Jesús te damos gracias y te alabamos y te bendecimos por todo. Amén y amén.